Estimados cibernautas, amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan. Esta es una cápsula desde el área de reflexión universitaria en la Ibero Torreón con motivo del 40 aniversario de nuestra universidad. El motivo, pues, lo reconocen ustedes. Tenemos la visita en estos espacios de grabación para nuestros profesores del área de reflexión con temas que se tratan y se platican desde las materias de ARU, como la conocemos en la Ibero. Y ahora nos toca la presencia, la visita en esta cabina de la maestra María Teresa Benítez. Maite Benítez para nosotros. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos, Maite. Tu materia, a ver, acuérdame el nombre de tu materia. Cuando los chicos están buscando materias de reflexión que deben llevar en su currícula académica, ¿cómo se llama tu materia? La materia es violencia en las relaciones humanas. Violencia en las relaciones humanas. Y ya de entrada, ese título puede provocar alguna sensación. ¿Qué temas ven en esta materia, Maite? Bien, mira, vemos aspectos muy generales desde las clasificaciones y conceptos, pero particularmente tratamos temas muy importantes, me parece. Por ejemplo, el proceso de humanización. Tratamos también aspectos relacionados con la génesis de la autoestima o los cimientos de la autoestima. Algunos aspectos relacionados también con el origen psicológico de las características violentas de personalidad, cómo se van construyendo o constituyendo a partir de las relaciones humanas. Y bueno, de ahí se derivan cantidad de inquietudes, ¿verdad? Porque son temáticas muy amplias. Sí. A ver, me viene ahorita, anunciaste una palabra que es humanización. Y la materia obviamente se enfoca en situaciones que los chicos reconocen desde aspectos de relaciones y cómo se rebasa hasta la violencia en lo laboral, en lo familiar. Así lo intuyo. Pero Sí, hablaste así de es. humanización, me interesa. ¿Qué es esa palabra? ¿Cómo la podríamos entender Mira, mejor? humanización es un proceso, me estoy refiriendo a un proceso. Y me refiero a un proceso que paulatinamente nos va llevando a vínculos con la vida, ¿sí? Algunos ejemplos. En los primeros momentos de nuestra existencia, los primeros años, meses de vida incluso, este proceso de humanización se empieza a activar a través de los lazos de afecto, de aceptación de la vida de este ser humano que llega a este mundo, a través del amor, de la confianza, de las expectativas. Es decir, estos primeros lazos de contacto afectivo o emocional con un bebé y los niños pequeñitos van generando que estos motores internos que tiene el ser humano para conectarse con el otro empiecen a germinar. ¿Sí? De tal manera que paulatinamente nos vamos encontrando con un otro, vamos encontrándonos con un mundo, el mundo de los demás, nos vamos comunicando, y si las experiencias fueron positivas, como podríamos esperar, ojalá, ¿verdad? Estas experiencias positivas, pues estos serán los motores que paulatinamente van a ir construyendo los vínculos y las relaciones humanas con los demás. A partir de esas experiencias voy a interpretar cómo es el mundo y una cosa muy importante, cómo soy yo, ¿sí? Que podríamos hablar de esto después. Un ejemplo, cuando nacemos, lo que nosotros experimentamos y lo que los demás experimentan con nuestra presencia es nuestra individualidad. Estamos ya fuera del vientre de la madre y somos seres individuales. Pero cuando hablamos de humanización, estamos hablando de una especie de segundo nacimiento, ¿sí? Un nacimiento a la cultura, al lenguaje, al encuentro con el otro, al encuentro conmigo mismo, ¿sí? A compartir un mundo con los demás. Y en este compartir el mundo con los demás es en donde se va fincando paulatinamente la conexión que tiene la materia con la temática de la violencia. ¿Sí? Porque desafortunadamente las experiencias tempranas de rechazo, las experiencias de desamor, de soledad, de desamparo, es decir, aquellas experiencias muy fuertes que podríamos vivir en la temprana infancia, pueden ser paulatinamente interpretadas, sentidas, porque aquí estamos hablando de sensaciones, además de palabras, sentidas como experiencias deshumanizantes,
¿Y qué significaría esto? Pues que podemos crecer con heridas muy graves, ¿verdad? Con heridas que nos lastiman, con resentimientos, con miedos, con dudas, con desconfianza. En lugar de experiencias de gratitud, serían experiencias en donde posiblemente yo no pueda confiar en el otro, porque la realidad que yo aprendí a significar es una realidad que para mí es violenta, Claro. ¿verdad? Ajá. Incluso violenta de tal forma que mi encuentro con el otro podría estar cargado de estos resentimientos, o incluso el encuentro conmigo, cuando yo descubro paulatinamente, o más bien construyo paulatinamente quién soy, esta carga de hostilidad o de desamparo, de agravio, puede volverse contra mí. ¿Sí? De tal forma que la violencia, parte de la violencia, también en clase la analizamos asociada a aspectos relacionados con la autoagresión, por ejemplo. Entonces, estas experiencias de humanización construyen la identidad existencial. ¿Quién soy? ¿Verdad? Y definitivamente está muy ligado a la autoestima, ¿verdad? Sí, que es sí, una sí. de las temáticas que ¿Cómo estamos conseguimos la tratando. autoestima? ¿Cómo como ser humano Ajá. puedo darme cuenta que tengo la oportunidad de poder entenderme, construirme y estimarme, quererme como soy? Sí. ¿Cómo se le hace? Es un proceso. Qué también difícil pregunta, ¿no? es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, pero en estos momentos, por las cuestiones del tiempo, es una temática que trabajamos mucho en clase, porque a partir de esto, pues no solamente nos quedaríamos con seres humanos heridos que después ya construyen una autoestima muy lastimada, pues estaríamos hablando también de procesos resilientes, ¿no? Ajá. Pero bueno, hablando de la autoestima, la autoestima se construye así en sus cimientos a través de la mirada de las personas que nos aman. ¿Sí? ¿Quién soy? Soy lo que soy porque así me tratan. ¿Sí? Soy merecedor de existir, lo estoy poniendo en esos términos porque hablamos de identidad existencial, esa es la autoestima. Merezco existir porque soy amado. Es decir, estas experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, que sí es cierto, van construyendo y acompañándonos con nuestros logros, con descubrir nuestras propias capacidades, nuestros retos, por supuesto que van nutriendo lo que es la autoestima, porque es dinámica, no es nada más aquello que quedó en la infancia. Claro. ¿Sí? Pero hablando de cimientos, soy lo que soy a partir del acompañamiento del otro. Esto tiene que ver con humanización, ¿sí? Quiere decir que estos son los núcleos y tienen que ver con el amor, ¿sí? Me amo porque me aman, ¿sí? Esa es una de las pautas existenciales y quisiera retomar algunas palabras así literal que para mí son muy importantes. La autoestima es el convencimiento de que soy amado y que me amo porque merezco vivir. Entonces, esto es algo, me parece que es muy profundo, mucho más profundo que qué calificación saqué o en qué lugar quedé o cómo me fue en el trabajo, que también son reconocimientos, pero estos son la segunda parte, Sí, ¿verdad? sí, claro. Sí, Sí. nos van nutriendo, nos van edificando, tendremos altas y bajas a lo largo del camino, pero tenemos una especie de configuración inicial que va generando los núcleos y los cimientos de lo que somos. De ahí la importancia de los aspectos psicológicos y los vínculos en las relaciones humanas. Se podrá reeditar a través de nuevos vínculos este reconocimiento por parte del otro, y estamos hablando de la dignidad, ¿verdad? Del otro, de la vida, de las experiencias del otro y de las mías propias, se pueden reeditar a lo largo de la vida con el contacto con los demás. Aquí estamos en las relaciones humanas. Sí. Igualmente tendremos altas y bajas, ¿verdad? No estoy hablando de baja autoestima, sino de daños en la autoestima, ¿verdad? Porque la vida es dinámica, el encuentro con el otro es dinámico,
el contexto en que lo estoy viviendo, pero sí, el reconocimiento del otro va generando que yo me reconozca y me construya. Claro. Sí, eso Ajá. es algo muy, Maite, muy nos quedan importante. 2 minutos. No quiero Ujú, perderme. ujú, Tuvimos una pandemia. Todavía estamos ujú. en la parte, excepto que se venga una quinta ola y que esto que parece sucediendo en otro Esperemos lugar que no. puede volver Ujú. a ser ignitor de otro proceso, pero ¿qué pasó con esto que te escucho? Es muy importante, cómo a partir del reconocimiento de los demás, de la relación, del amor, del cariño, de la mirada, me encuentro yo también, pero ¿qué Ujú, pasó con 2 años de encierro o de ujú. clases en línea o de procesos distintos a como lo veníamos haciendo? ¿Cómo podríamos sintetizarlo para Sí, tener como esta curiosidad y seguir platicándolo después? sí, sí. Precisamente hablando de curiosidad, yo me quedo con esta inquietud, ¿verdad? ¿Qué pasó especialmente con los niños pequeños? Los pequeñitos que lo que aprendieron es no abraces al otro, ¿verdad? Aléjate del otro, Sí, toma distancia. sí, Sabemos que lo que importa es sobre todo la significación que quedó en aquella configuración, ¿no? ¿Qué dirán estas generaciones de los pequeñitos en unos años? Yo me pregunto cuando platiquen de cuando estaba prohibido abrazar, ¿sí? besar, ¿Sí? acercarnos, sí. Sí, y pienso que la responsabilidad está en nosotros, ¿no? ¿Qué va a quedar de humanidad a partir de la pandemia? ¿Qué podríamos rescatar a partir de esto? Y quiero rescatar también una frase que pues, para mí, para nosotros, pienso, es una frase muy importante. Eh, Amar y servir, ¿no? Y este es el papel del acompañamiento. Y el acompañamiento es precisamente ese encuentro con el otro. Ojalá que todos aquellos que acompañan, médicos, maestros, padres de familia, aquellas personas que sean referentes para estos niños pequeños, logremos poder comunicar, ¿sí? El valor de la existencia humana, aún a pesar del dolor y el distanciamiento, ¿sí? Amar y servir para abrazar la vida. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Claro Ese que sí. sería el punto. Y creo que sería, hablando de pandemias, esta la mejor vacuna, ¿no? Para Claro. generar pues seres humanos que puedan encontrarse con un mundo que los reciba, aún con todo el dolor y que incluso a lo mejor separaciones que ya han vivido los pequeñitos, pero sí, encontrarse con un mundo que los recibe, que valora su existencia, que los remite como un referente a la construcción de una autoestima y de una humanidad en sus vínculos, Claro. precisamente, para evitar estas construcciones de la violencia. Ujú. Maite Benítez, te agradezco mucho. Creo que queda para otros 3 capítulos. Vamos a hacer temporada 2, 3 y 4. Te agradezco mucho que Muchísimas estés con gracias. nosotros en esta experiencia. Gracias de Ujú. verdad por estar acá. Gracias a ti, Paco, por la invitación. Encantada. Gracias, maestra de Aru, Maite Benítez, con motivo Ujú. del 40 aniversario. Nos escuchamos y nos vemos en otro momento. Hasta la vista.